Hola y bienvenidos de nuevo. La última vez que nos vimos, analizamos las chispas que encendieron el polvorín de las guerras carlistas. Mm, Pero justo cuando íbamos a meternos de lleno en el fragor de la batalla, nos ha llegado una petición muy interesante. Hacer una pausa. Ujú. Una pausa para entender no solo por qué luchaban, sino en qué creían, que era exactamente la ideología carlista. Es que esa es la pregunta del millón. Si nos quedamos en la superficie, pues parece una simple pelea por la corona entre dos ramas de los Borbones. Claro. Pero las fuentes que manejamos, desde los análisis de historiadores hasta los propios boletines de guerra carlistas, nos pintan un cuadro, bueno, muy diferente. Nos revelan una cosmovisión completa, un universo de ideas. Y es que lo que se enfrentó en esas guerras no fue solo un ejército contra otro, sino dos maneras radicalmente opuestas de entender España y el mundo. Totalmente. Es la pregunta clave. ¿Cómo una disputa de sucesión acaba convirtiéndose en una batalla por el alma de una nación? Exacto. Para responder a eso tenemos que sumergirnos en su famoso lema, que es casi un mapa de su pensamiento. Dios, patria, fueros, rey. Así que, si te parece, vamos a desmontarlo pieza a pieza para ver qué se esconde detrás de cada palabra. Vamos a ello. Porque, para entender la lealtad que inspiraron, hay que entender la lógica que defendían. Empecemos por el final del lema, que en realidad es el principio de todo, el rey. El grito de guerra era «Viva el altar y el trono». El conflicto estalla por la sucesión de Fernando VII, pero para ellos no era un simple quítate tú para comerme yo, era una cuestión de principios, de legalidad. ¿Cuál era exactamente su argumento para decir que Isabel II no era la reina legítima? A ver, su argumento era, y esto es fundamental para entenderlos, puramente legalista. Se aferraban a la ley sálica, la que Felipe V había implantado en 1713. Que para que nos hagamos una idea es la ley que básicamente importan los Borbones desde Francia y que prioriza siempre a los hombres en la línea de sucesión. Eso es. Si hay un hermano, tío o sobrino, tiene preferencia sobre una hija. Exacto. Y su punto clave, su roca argumental, era que el intento de cambiar esa ley en las Cortes de 1789, bajo Carlos IV, nunca llegó a publicarse oficialmente. Ah. Quedó, por así decirlo, guardado en un cajón. Para los carlistas, una ley no promulgada no es ley, es papel mojado. O sea que cuando Fernando VII, 40 años después y en su lecho de muerte, saca esa supuesta ley del cajón para que reine su hija Isabel. Lo ven como un fraude. Un acto de despotismo puro de un rey que, presionado por su mujer y por los círculos liberales de la corte, está rompiendo las leyes fundamentales del reino para un beneficio personal. Claro. Para ellos, Carlos María Isidro, su hermano, no es un rebelde que quiere el trono, es el heredero legítimo que está defendiendo la ley frente a un rey que se la ha asaltado. Claro, cambia completamente la perspectiva. No se ven como insurgentes, sino como leales a la verdadera legalidad. Justo. Y esto nos lleva directamente al otro pilar de ese grito de guerra, el altar, Dios. Porque la religión en el carlismo no parece un añadido, sino el cemento que lo une todo. Es que es el corazón de su ideario. Las fuentes lo definen una y otra vez como una cruzada en defensa de la unidad católica de España. El enemigo no es simplemente Isabel o su madre, la regente María Cristina. El enemigo es el liberalismo. Y lo ven como una ideología importada de la Revolución Francesa, hija de la Ilustración, cuyo único objetivo es destruir la fe católica. Fíjate, en sus publicaciones lo describen casi en términos apocalípticos. Hablan de una conspiración de filósofos, jansenistas y masones. Sí, sí. Hay una cita de un boletín carlista de 1837 que es tremenda. Califica a los liberales de anticristos que pretenden acabar con el altar y el trono, ahorcando los intestinos del último sacerdote al último rey. Es que ese lenguaje es brutal, pero nos da la medida de cómo veían el conflicto. No era política, era una guerra santa. Una guerra santa, tal cual. Una visión del mundo en blanco y negro, del bien contra el mal. Por eso desconfiaban de todo lo que oliera a liberal. La Constitución de 1812, la Pepa, que para los liberales es el gran símbolo del progreso, Claro. para los carlistas era el caballo de Troya del ateísmo. ¿Y por qué? Porque aunque empezaba invocando a la Santísima Trinidad, ¿no? Claro, y ellos decían que eso era precisamente la trampa, para fascinar más fácilmente a los sencillos. Ah, claro. Lo que les aterrorizaba era que en su articulado, la Constitución abría la puerta a la tolerancia religiosa, permitía la profesión de otras fes en privado. Y esa idea caló muy hondo, sobre todo gracias al clero rural. Ahí quería llegar.
porque una cosa son los panfletos y otra que el mensaje llegue al campesino de un valle perdido de Navarra o del Maestrazgo. ¿Qué papel jugaban los párrocos? Un papel crucial. Eran los líderes naturales de esas comunidades. Desde el púlpito, convertían la teología política en un mensaje sencillo y directo. Los liberales son los que quemaron iglesias con Napoleón, los que nos van a quitar a Dios, los que van a destruir nuestras costumbres y traer el pecado. Un mensaje muy directo. El liberalismo era el mal, y don Carlos era el salvador enviado por Dios para restaurar el orden. Era un mensaje potentísimo y fácil de entender. Entiendo. Así que tenemos un rey legítimo defendiendo la ley y a Dios defendiendo la fe. Pero su lema también dice patria y fueros. Exacto. Si el liberalismo era el enemigo, ¿cómo lo atacaban en el plano político? ¿Las fuentes hablan de su rechazo frontal a conceptos como libertad o filosofía? Para ellos esas palabras estaban envenenadas. Cuando un carlista decía filosofía, no se refería a Platón. No, claro. Era un término despectivo para toda la Ilustración, a la que veían como una ideología extranjerizante, un narcótico lento diseñado para corromper el alma española. Y la libertad de los liberales, para ellos, era la libertad de perdición. Me llama la atención su crítica a la libertad de imprenta. La definen como la artillería gruesa de la que se sirve la filosofía para batir en brecha los muros de la religión y de la monarquía. Sí, Entiendo la lógica desde su punto de vista, pero suena a una visión increíblemente temerosa del progreso. ¿Realmente no le veían ningún valor a la libertad de pensamiento? ¿O lo consideraban un veneno sin matices? es que para ellos no existía tal cosa como un mercado libre de ideas, donde la verdad acaba triunfando. Ya, Su razonamiento partía de que la verdad, con mayúsculas, ya había sido revelada por Dios a través de la Iglesia. entiendo. Permitir que circulasen ideas contrarias a esa verdad no era fomentar el debate, era permitir que el error y el pecado se extendieran como una plaga. Claro. Era una visión paternalista, sí, pero coherente con su mundo. El deber de la autoridad, del rey y de la Iglesia era proteger al pueblo del error, no exponerlo a él. Claro, es una lógica que hoy nos cuesta entender, pero que tenía su propia coherencia interna. Y supongo que esta idea de una España tradicional y católica nos lleva a su concepto de patria, y sobre todo a los fueros. Ahí está, Porque aquí es donde la gran batalla ideológica aterriza en la vida cotidiana de la gente. justo ahí. Porque si la libertad liberal era un concepto abstracto y peligroso, ¿cuáles eran las libertades buenas? Claro. Para ellos, las libertades concretas, las históricas, los fueros. Su concepto de patria no era la nación liberal, esa entidad abstracta de ciudadanos iguales ante una ley única y centralizada en Madrid. Su patria era una suma de realidades históricas, los pueblos, los valles, las regiones, cada uno con sus propias leyes, costumbres y tradiciones. Los fueros siempre se asocian al País Vasco y Navarra, pero su defensa iba más allá, ¿no es así? Sí, aunque es cierto que allí tenían una fuerza arrolladora. De hecho, al principio de la guerra no era el lema principal, pero se convirtió en un pilar absoluto cuando el gobierno liberal, en su afán centralizador, lo suspendió en 1833. El momento clave. Para los carlistas fue la prueba definitiva. Lo veis, el liberalismo no viene a traer libertades, viene a quitarnos las nuestras, las de verdad. Para hacerlo tangible, ¿qué significaba un fuero para un habitante de un pueblo de Guipúzcoa, por ejemplo? ¿Qué era lo que temía perder? Pues significaba cosas muy concretas. Significaba que no pagaban ciertos impuestos a la corona que sí se pagaban en Castilla. Ajá. Significaba que no tenía la obligación de ir a hacer el servicio militar fuera de su tierra. Significaba que tenía sus propias juntas y su propio sistema de justicia para muchos asuntos. Eran en la práctica un autogobierno muy amplio. Entiendo. Perder los fueros era pasar a ser gobernado por un señor desconocido desde un despacho de Madrid, con unas leyes que no entendían y que les imponían cargas nuevas. Era una amenaza directa a su forma de vida. Entonces, su ideal no era solo mantenerlos donde existían, sino que veían ese modelo foral descentralizado como el ideal para toda España. Exacto. Una patria de patrias, por así decirlo. Exactamente. Frente al centralismo uniformizador liberal, ellos proponían un modelo que, desde su perspectiva, era más tradicional y más respetuoso con la historia real del país. Claro. Una monarquía que no era absoluta en el sentido despótico, sino limitada por estas leyes y libertades locales. Y esto nos lleva a su modelo de Estado.
que era radicalmente distinto. Si rechazan el centralismo, rechazan el Parlamento liberal basado en el sufragio individual. ¿Qué alternativa proponían? Proponían lo que se conoce como representación corporativa. Es un concepto que choca frontalmente con nuestra mentalidad actual. Sí. En lugar de un parlamento de individuos que votan a partidos políticos, ellos imaginaban unas cortes a la antigua usanza. ¿Y quién estaría representado ahí? No los individuos, sino los cuerpos sociales, es decir, los gremios de artesanos, las universidades, los ayuntamientos, la nobleza, el clero. Ya. Veían la sociedad no como una masa de individuos que compiten entre sí, sino como un organismo vivo, donde cada parte tiene su función para el bien común, como los órganos de un cuerpo. Claro. La cabeza es el rey, el alma es la iglesia, y los brazos y piernas son los distintos estamentos y territorios. Es una visión del mundo completamente orgánica y antiliberal. De hecho, hay un punto fascinante en las fuentes, y es que los propios carlistas hacían una distinción muy clara. Ellos no defendían una ideología. Correcto. Para ellos, una ideología era precisamente lo que combatían. El liberalismo, el socialismo, eran sistemas artificiales, inventados en un salón por unos filósofos, Claro, algo teórico. que intentaban imponer un modelo abstracto sobre la realidad. El carlismo, decían, no era una ideología, sino un ideario. ¿Y cuál es la diferencia? Un ideario, para ellos, no se inventa, se hereda. Es la plasmación política de un orden natural y tradicional, de realidades tangibles que han funcionado durante siglos. La familia como pilar de la sociedad, no el individuo. La comunidad local, el municipio como el espacio natural de la vida política, no la nación abstracta. La fe como guía moral, y el rey como un padre para sus vasallos, no como un mero gestor administrativo. Ya. Era, en esencia, la defensa a vida o muerte de una forma de entender el mundo que sentían que estaba a punto de ser aniquilada. Y esa percepción de amenaza existencial, de que no solo estaba en juego un rey o unos impuestos, sino toda su civilización, es lo que seguramente explica la increíble violencia y la duración de los conflictos que estaban a punto de estallar. Sin duda, no luchaban por un programa electoral, luchaban por su mundo. Bueno, creo que el mapa de su pensamiento ha quedado mucho más claro. Al final, lo que hemos desgranado no es un simple capricho dinástico. No, para nada. Es una visión alternativa y muy coherente para la España del siglo XIX. Un proyecto basado en una religión que lo vertebra todo, un rey que es legítimo porque respeta la ley tradicional y una patria entendida como un conjunto de comunidades con sus libertades históricas. Lo que me parece clave es entender que, para sus defensores, el carlismo no era una simple vuelta al pasado por miedo al futuro. Era la defensa activa de un orden social y político que consideraban más justo, más moral y, sobre todo, más auténticamente español que la revolución liberal. Claro. A la que percibían como una imposición extranjera, abstracta y, en última instancia, disolvente. Comprender esa convicción tan profunda es, desde luego, la única manera de poder abordar las guerras que vamos a analizar en nuestro próximo encuentro, cuando veamos cómo todo este ideario se tradujo en casi un siglo de sangre y fuego. Y mientras llegamos a eso, aquí queda una idea sobre la que reflexionar. A ver. Las fuentes nos muestran que el modelo carlista se presentaba como un rechazo a dos extremos. Por un lado, el absolutismo despótico de un rey que puede cambiar la ley a su antojo, como acusaban a Fernando VII. Y por otro, el liberalismo individualista y centralizador. Ellos proponían una especie de tercera vía. Un poder real fuerte pero limitado por Dios, por la tradición y por las libertades locales. ¿Hace este viejo concepto de una monarquía tradicional y descentralizada alguna lección útil sobre cómo equilibrar el poder central y la libertad local? ¿O es simplemente una curiosidad histórica fascinante pero inaplicable?